La mañana de Juan Domingo. Estamos en comunicación con Mariano Arana, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria para ciencias económicas. Bienvenido a la mañana de Juan Domingo. A este lo ¿Qué tal? conozco. Muchas gracias. Saludos a todos. Mariano, estamos muy interesados en tu libro porque siempre se ha hablado de que en Argentina se enseña economía sin tener en cuenta la experiencia argentina y las experiencias exitosas del mundo popular de la economía en Argentina. Vos escribiste un libro donde te ocupás largamente del tema y queríamos saber tu opinión. Bueno, sí, el libro toma un periodo muy amplio desde la creación de la Universidad de Buenos Aires, en 1821, hasta el golpe de Onganía del 66. Uh-huh. Ahí hay particularmente tres periodos diferenciados. Tal vez el menos indagado en la historiografía es lo que ocurrió en las universidades con los licenciados en Economía durante el peronismo. Porque la historia oficial o más conocida es que a los economistas nos crea el desarrollismo en 1958 con los planes de estudio en las universidades después del golpe de Estado del 55. Y en realidad en 1952 ya se pone en funcionamiento un intento de planes de estudio que se valida eso era para todas las universidades nacionales, que en ese momento eran todas públicas, obviamente, y tempranamente en el 53 se empiezan a licenciar los primeros economistas en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, que en ese momento se llamaba Universidad Nacional Eva Perón. Esa historia no estaba contada, no estaba registrada, me parece que es un aporte del libro, el capítulo 2, por lo menos tiene algunos otros, pero yo lo destacaría como una de las principales, casualmente, aportes a la revisión de cómo nos formamos los economistas, ¿no? En ese plan tenía algo de historia, porque en el 48 el interventor de la Universidad de Buenos Aires ya había intentado formar un plan de estudios con discusiones, debates, muy interesante, también lo registro en el libro, en donde incluso participó el propio Prebisch. Esa también es una historia notable. Que dentro de la Universidad de Buenos Aires, con los interventores que estaban delegados por el Poder Ejecutivo, vamos a ponerlo de ese modo, lo convocan incluso a Prebisch, que después va a ser el que viene con el plan abajo del brazo en el 55, pero para discutir qué debían estudiar los economistas, y ahí se arma una especie de síntesis, ¿no? Ese plan no sale a la luz y pasan algunos años, y en el 53, ya en el marco del segundo plan quinquenal, aparece este plan de estudio, primer plan de estudio que licenció economistas en Argentina. Con Prebisch pasa una cosa rara, porque los miembros del Partido Comunista Argentino, economistas, lo consideran un genio a Prebisch, por lo menos así lo escuché yo directamente de ellos, y fue el que nos reingresó o nos puso por primera vez con el Fondo Monetario Internacional, y hizo finalmente un tipo de economía completamente favorable a los Estados Unidos en Argentina. Sí, ahí en lo que se llamó el Plan Prebisch, en esos documentos que Prebisch arma para la conducción de la Revolución Libertadora, la autodenominada Revolución Libertadora, aparece este diagnóstico de que a Argentina le faltaban capitales y que con su propio acumulación no podía acelerar el crecimiento, entre otras cosas, ¿no? Y Prebisch manifiesta ahí la necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional. Ahí hago una salvedad de contexto. El Fondo Monetario, en el año 55, nosotros lo conocimos, después ahí tenemos, a partir del 57, una larga trayectoria con el fondo de penas, digamos, ¿no? De penas y fatiga, vamos a decirlo así. Pero originalmente no existían los famosos acuerdos stand-by, a pesar de que la concepción económica era una concepción bastante ortodoxa, que es la que a Prebisch Jauretche le reclama, para mí, con bastante razón, ¿no?
¿Y hay consenso en reposicionar el análisis del peronismo en el estudio de economía universitario argentino o sigue siendo el pariente pobre del plan de estudios? No, consenso no hay, todo lo contrario. Te diría, mira, en algún momento leía que por aquella época un diagnóstico de los que tomaban la universidad, el socialismo, los comunistas, incluso liberales, ¿no? Ese gran acuerdo antiperonista, entendían que el peronismo era un bloqueo al conocimiento. Y a mí se me ocurría pensar que lo que ocurrió con la historia universitaria posterior, sobre todo en el periodo de los primeros 2 presidencias de Perón, lo que fue un bloqueo al conocimiento de lo que ocurrió en la universidad fue precisamente el antiperonismo, ¿no? Actualmente sigue muy vigente, excepcionalmente ocurren algunas revisiones. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo con un grupo de estudio trayectorias de economistas en Argentina, de todo tipo, y orientación política, pero, por ejemplo, hay los economistas del peronismo, hay muy poco escrito sobre ellos. Ahí les hago una referencia, publicó Marcelo Ruggier con Juan Odicio un artículo en un dossier que me tocó coordinar que se llamaba Los muchachos economistas y que trata un poco de quiénes eran las figuras en las ciencias económicas que delegaba la palabra, por lo menos autorizada, el peronismo durante sus primeras 2 presidencias, ¿no? Pero sí, coincido con lo que decís, ahí no hay acuerdo, sigue sin haberlo, mejor dicho, el acuerdo que hay sigue siendo un acuerdo antiperonista en criticar todo lo criticable del periodo, exagerar lo que no es exagerable y negar, sobre todo negar los avances, sobre todo institucionales que el peronismo tuvo en la universidad, ¿no? Ahí hay una relación, sigue estando bastante enmarañada, por decirlo de alguna manera. Otra figura que no tiene nada que ver con el peronismo, pero tiene que ver con un pensamiento más cercano al desarrollo de la economía por otros caminos, son la figura de Silvio Gesell, ¿no? El papá del fundador de Villa Gesell, que fue asesor de Keynes y que tenía una posición al revés, digamos, que cuando uno frenaba el dinero en los bancos tenía que pagar interés, no cobrarlo, ¿no? Sí, es notable. Ahí hay un trabajo que se publicó en el Ministerio de Economía durante la gestión de Guzmán en una editorial que se llama Manuel Belgrano, ya la editorial estimo que no existe más, pero está disponible digital, sobre los escritos de Gesell a cargo de Rodrigo López. Ahí lo rescata y de hecho Keynes lo nombra en la teoría general y demás. Fue una figura importante para la teoría monetaria. Yo no lo ubico dentro del ámbito universitario, sus escritos, digamos, ¿no? No logré encontrar, digamos, circulación de dicho autor en las aulas específicamente. Notable, ¿no? Porque es uno de los grandes conocidos a nivel global de los aportes de autores argentinos a las teorías económicas y que haya tenido tan poca participación o protagonismo. Seguramente porque no está en la línea de favorecer al gran capital, y que apuesta al revés, digamos, a una economía sin plata y sin empresarios, digamos, con sentido común, ¿no? Mariano, ahí sí, cómo no. Mariano, si tengo, para vos, lo esencial de la economía peronista, ¿qué es la distribución? ¿Es la producción? ¿Es otra cosa? Yo diría que por periodos uno debería por lo menos indagarlo. Está claro que en el primer periodo, la primera presidencia, hasta la crisis externa del 48, 49, lo esencial del peronismo eran las empresas públicas y servicios públicos, no, empresas de producción pública y de servicios públicos también. Sobre todo después o sea, en los inicios, en el año 46, era el estudio del sistema del Banco Central. El sistema del Banco Central, ustedes saben, la nacionalización de los depósitos, y eso fue, yo diría que eso sí es el sistema financiero durante las presidencias de Perón fue un punto de continuidad durante sus 3 mandatos. Pero después, por ejemplo, en el caso de los servicios
públicos y la producción pública, y el comercio exterior hay claras distinciones entre la primera presidencia y la segunda. Por supuesto, siempre atravesado por una cuestión de distribución y de mejora del salario de los trabajadores, y eso creo que también atraviesa a todas las intenciones y objetivos de la economía peronista. Pero después los instrumentos, ahí me ordena un poco lo que te estoy diciendo, los instrumentos cambian tanto en la primera como en la segunda presidencia, con escasos continuidad. Por ejemplo, el sistema del Banco Central fue algo que continuó primera, segunda y tercera, que era, digamos, controlar el sistema financiero principalmente, ¿no? Tal vez por eso, me lo pongo a pensar en voz alta, haya tenido una reacción del capital extranjero y financiero sobre todo a las políticas del peronismo principalmente, incluso más allá de sus políticas distributivas, ¿no? Mariano, hay una cosa que yo no sé si tengo razón o no, pero se supone que tanto Perón como Néstor Kirchner gobernaron con superávit fiscal. Sí, en general sí, definitivamente Néstor, a partir del primer año, si no recuerdo mal. En el caso de Perón tuvo idas y vueltas porque allí hubo periodos, te digo, posterior a la crisis del 49, en donde el sector externo empieza a presionar un poco y las compensaciones sobre relaciones públicas tuvieron algún vaivén, pero no se caracterizaron, el peronismo se caracteriza por usos de recursos públicos voluminosos, pero no necesariamente deficitarios. ¿Por qué te digo esto? Porque el problema en general para los sectores conservadores o reaccionarios no es tener o no tener déficit, es que el Estado se involucre más o menos en la actividad pública. Es decir, que el Estado mande, ¿no? El problema es un eje, te corre en el eje. Vos podés tener un Estado chico, pero con déficit a nadie le va a molestar, de los conservadores y liberales. Ahora, si tenés cuentas equilibradas, pero con una gran participación del Estado en las decisiones económicas, ahí ya empiezan los problemas, digamos, ¿no? Con la clase dominante, vamos a ponerlo de ese modo. Uh-huh. Yo diría que el principal aspecto es ese. De hecho, si te fijás, la gran reacción contra el gobierno, sobre todo después el primer gobierno de Cristina, es la aceleración del peso del Estado dentro de la economía, ¿no? Cuando en el 2008 se recuperan las AFJP, fíjate que es un hito fundamental económico del gobierno de Cristina, y una reacción enorme de los sectores conservadores que hasta el día de hoy quieren volver a poner en manos privadas el sistema de jubilaciones y pensiones, ¿no? Eso muestra también en los tres, digamos, jefes de Estado, Perón, Néstor y Cristina, que se podía gobernar con las cuentas equilibradas sin someter a la clase trabajadora a semejante escarnio como lo está intentando hacer ahora el presidente de la Nación, en forma absolutamente injustificada, digamos, ¿no? Desde ya, sí, la reacción actual es demasiado violenta, muy violenta, inusitada en nuestra historia, a excepción de para mi opinión, incluso de pocos de los golpes militares, del 76 por lo menos sí, incluso otros en política económica no se vio esta virulencia, ni fiscal, ni cambiaria. La devaluación del origen de la presidencia de Milei fue histórica. Creo que hubo una o dos devaluaciones más grandes que esas en toda nuestra historia, no mucho más. Pero mira, te pongo un ejemplo con lo que te decía antes. Cuando se privatizan los fondos de jubilaciones y pensiones, se crean las FJP, eso provoca un agujero fiscal enorme. Ningún sector de los liberales y conservadores se quejó de ese agujero fiscal, que después lo tuvimos que pagar todo el pueblo argentino, digamos, en el tiempo. Pero eso generó un agujero enorme de traslación del Estado haciéndose cargo de las jubilaciones presentes y trasladando sus ingresos futuros, digamos, ¿no? Así que con eso te refuerzo el mensaje de que no es a los conservadores lo que le molesta el déficit, sino la participación del Estado en las decisiones económicas. O sea, el pueblo, digamos. Hay muchos ejemplos más. Cuando el Estado toma las acciones de
de principales empresas, cuando recuperan las FJP, tenía participación accionaria del Estado en las principales grandes corporaciones que cotizaban en bolsa, y las reacciones para que no se designen directores, que no se tome decisiones en el ámbito productivo fueron muy fuertes, ¿no? Por eso quieren privatizar todo, pero además que el Estado no interfiera en decisiones privadas, ¿no? Ese es el objetivo. Cuando se salvan las entidades financieras, no hay problema tampoco. Claro, 2001, por 2008. Exactamente, en esos salvatajes nadie se queja, tal cual. ¿Cómo es el nombre exacto del libro para que la gente pueda comprarlo? Sí, el libro se llama Políticos, Funcionarios y Académicos, la formación económica de los economistas en Buenos Aires, 1821-1966. Es de Imago Mundi, lo pueden encontrar en las librerías de Capital o online, o también pueden ir a conseguirlo en las bibliotecas. Yo me ocupé de dejarlo en la biblioteca del Ministerio de Economía, del Banco Central, de la Facultad de Ciencias Económicas, del Centro Cultural de Cooperación, entre otras, ¿no? Repetilo el título. Sí, es Políticos, Funcionarios y Académicos, la formación universitaria de los economistas en Buenos Aires, 1821-1966. De Mariano Arana. Te voy a agradecer en nombre de muchos compañeros que siempre han tenido la intención de que se revelara la verdad de la economía del peronismo y que eso debería estar en la mente de los estudiantes, por lo menos para tener la información y la opción correcta de tomar posiciones frente al tema, porque si no, parece que ningún economista lo es suficientemente si no acepta y adopta el pensamiento del capitalismo, ¿no? Sí, tal cual. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.